Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la sexta sesión de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la participación de Carolina Jiménez Sandoval, como expositora para abordar el tema Defender derechos para proteger la democracia. Carolina es licenciada en Relaciones Internacionales. Tiene un doctorado en Estudios Internacionales por la Universidad de Waseda, Japón, y realizó un programa postdoctoral en Derechos Humanos y Ética en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, por sus siglas en inglés. Tiene más de 20 años de experiencia en investigación y defensa de los derechos humanos en las Américas y en otras regiones del mundo. Su trayectoria incluye una amplia experiencia en el ámbito internacional y colabora frecuentemente en inglés y español con medios de comunicación y publicaciones de América Latina, Estados Unidos y Europa. Carolina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para participar como expositora de los ciclos CAP y muy buenos días. Muy buenos días, más bien yo soy la agradecida a todos los colegas de los ciclos CAP, porque como defensora de derechos humanos, que realmente es lo que más me define, y como directora de WOLA, lo primero que quiero decir es que cuando Marielos me preguntó, ya lo hice el año pasado, ¿no? Si podía este año volver a dar a tener esta conversación, porque es lo que quiero que sea, ¿no? Con periodistas, a pesar de que, bueno, estoy en este momento de viaje, etcétera, le dije que sí, porque es imposible defender derechos humanos sin ustedes. Las y los periodistas son una parte indispensable del trabajo que las y los defensores de derechos humanos hacemos, porque las y los periodistas son una parte indispensable de la defensa del espacio cívico y de la democracia, que es lo que yo quiero hablar hoy. Entonces, muy agradecida, y realmente para mí siempre es un honor estar rodeada de periodistas. Veo algunos nombres, no los estoy viendo lamentablemente, pero veo algunos nombres conocidos, así que aquellos y aquellas con las que he hablado, con las que he tenido la oportunidad de reunirme en el pasado, pues un saludo. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Yo quería pues mostrarle un poco cómo nos vamos a organizar, porque sé que tenemos 2 horas, es un poquito más temprano para ustedes, espero que estén como yo tomándose un cafecito. Lo primero que les pido es, como les dije, para que no sea un monólogo aburrido, ¿no? Obviamente voy a dar algunos conceptos que son fundamentales, pero mientras voy dando esos conceptos y mientras vamos hablando sobre los casos de Centroamérica, bueno, de los 3 países donde ustedes vienen, entiendo que hay personas de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Ustedes siempre van a saber mucho más de sus países que yo, que trabajo en los países eh, y he estado en sus países y he estado muy comprometida con la defensa de los derechos humanos y de la democracia en sus países, pero no tengo ni nunca tendré la experiencia de vida que ustedes tienen. Quiero que haya la mayor cantidad de participación posible para que podamos entonces tener, como les dije, un diálogo fructífero y no sea solamente un monólogo de mi parte hacia ustedes. Así que por favor siéntanse libres de hacerme preguntas, de hacer comentarios o incluso de hacerme aclaraciones cuando sienten que mi información puede estar no necesariamente tan cercana a lo que ustedes han vivido. Y así además yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Entonces les agradecería mucho si tenemos una participación activa, porque creo que eso ayuda mucho. Entonces, bueno, quiero comenzar, ¿no? Yo sé que, estuve hablando con Marielo sobre qué han estado ustedes viendo en este ciclo, ¿no? Y, perdón que voy a poner aquí mi reloj, porque si no, se nos va el tiempo y tenemos el tiempo para todas las cosas que hay que discutir, de todo lo que está pasando en este mundo complejo y todo lo que pasa en Centroamérica, además, tenemos el tiempo contado. Em, em, Ustedes han estado discutiendo, según las notas que yo tengo acá de lo que me comentaba Marielos, lo que han visto en las sesiones. Este es un ciclo que
les ha convocado a pensar la democracia, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ya no es secreto, no es mentira, es una realidad totalmente vivida, que estamos en un momento global, ¿verdad? En el que la democracia eh, pues está en cuestionamiento. La erosión democrática es un fenómeno global. Para algunos de nosotros ya no es erosión democrática, sino más bien consolidación de los autoritarismos. Yo vengo de Venezuela, un país que perdió por completo su democracia, pero si ustedes hablan con un colega de Nicaragua, pues no les va a decir, bueno, se está erosionando la democracia en Nicaragua, les va a decir, se erosionó hace mucho tiempo y ya vivimos en un gobierno completamente autoritario. Pero en general, el fenómeno del que estamos hablando globalmente es de erosión democrática. Pero entonces, la pregunta que se hacen muchísimas personas es, bueno, ¿y por qué tenemos que tener una democracia? O sea, ¿por qué si hay muchísimos otros sistemas políticos? Porque los ha habido. Entonces, el ser humano y las civilizaciones tenemos muchos años en el planeta. ¿Por qué es la democracia? O sea, ¿por qué tenemos que ser democráticos? ¿No? Porque no hay no hay otras formas de gobierno que nos organicen mejor como sociedad y que nos permitan vivir bien, ¿no? Y que nos generen eh, convivencia, eh, riquezas y buen vivir, ¿no? Y eso es un debate que obviamente no ha terminado eh, y que sabemos, ¿no? Que el populismo que impera en muchísimos países usa ese debate y le dice a sus votantes cuando llegan por los votos, la democracia no hizo nada por ustedes, yo sí voy a hacer algo por ustedes. Eh, pero quienes defendemos derechos humanos estamos defendiendo también la democracia porque consideramos que es el sistema político que sirve como marco o como infraestructura para el ejercicio de los derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el sistema político donde los derechos pueden ser y tienen esas tres palabras que son sumamente importantes para la defensa de los derechos humanos, donde pueden ser protegidos, respetados y garantizados. Y eh, Garantía, protección y defensa de los derechos o respeto de los derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la democracia las instituciones, los poderes públicos, la vida depende del consentimiento de la ciudadanía. Es decir, todo liderazgo político, toda institución depende de lo que las y los ciudadanos querramos. Y por lo tanto, eso garantiza entonces que los derechos sean garantizados, respetados y defendidos o protegidos. Entonces, eh, podemos tener diferentes tipos de democracia, siempre y cuando se cumpla ese principio fundamental, ¿no? Que haya consentimiento de la ciudadanía. Obviamente, hay minorías en toda democracia que no se sienten eh, respaldados o respetados o representados por el círculo del poder. Pero la democracia garantiza que los derechos de esa minoría también sean respetados, protegidos y garantizados, ¿no? Entonces, les digo esto porque en los últimos años lo que se ha logrado con los principales órganos de derechos humanos es que se establezca un vínculo entre la democracia y los derechos humanos. Insisto, muchísimas, eh, hay muchísimos otros sistemas políticos. La democracia no es el único sistema político. Todavía en el mundo hay monarquías absolutas. Estuani, por ejemplo, en África, que antes se llamaba Suazilandia, es una monarquía absoluta. Hay monarquías constitucionales, hay diferentes tipos de democracias, ¿no? Bueno, hay dictaduras totalitarias, hay sistemas híbridos de gobierno, pero el vínculo democracia y derechos humanos ha sido ampliamente reconocido por los principales mecanismos u órganos de derechos humanos del mundo.
hay un debate, y eso lo podemos discutir si alguien tiene preguntas, sobre si existe un derecho humano a la democracia. Y eso no sé si quiero caer en ese debate porque ya es otra cosa, no existe un tratado internacional que diga toda persona nace con el derecho humano a la democracia, pero lo que yo en lo particular considero que la democracia es una infraestructura, o sea, es la base, es el marco para que nosotros podamos ejercer nuestros derechos. ¿Por qué? Porque todas las instituciones derivan de nuestro consenso. Sin nuestro consenso, las instituciones no pueden operar sin ese consenso, ¿no? Porque si podemos exigir rendición de cuentas, podemos expresarnos, podemos y debemos, ¿no? Participar, podemos votar y los poderes públicos, usualmente tres poderes públicos, las tres ramas de gobierno, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. En otros países hay más de tres ramas de gobierno, hay países donde el poder electoral es una rama de gobierno. Eso depende un poco de la estructura jurídica de un país. Los poderes públicos son también o están al servicio de la población. Entonces, ese vínculo entre democracia y derechos humanos es sumamente importante y no siempre eh, se da por entendido, ¿no? Se siente que son dos cosas diferentes, que la democracia es un sistema político y los derechos humanos son normas para algunos morales, para algunas aspiraciones universales que nunca se van a cumplir, para algunas normas jurídicas, o sea, leyes que están cristalizadas en una constitución, en un tratado internacional. eh, Depende cómo cada quien vea los derechos humanos. Para mí son tanto valores como efectivamente normas jurídicas, pero no los vinculan. Pero yo quería hacer como esta primera introducción porque creo que están muy vinculados. ¿Y qué sucede cuando existe esta vinculación y entendemos esta vinculación? Y esto es algo que a veces se confunde y es un poco, incluso debo decirles, controversial, es que quienes defendemos los derechos humanos, sobre todo en países donde estamos en medio de erosión democrática o de cierre, o en medio de ya de consolidación autoritaria, es que nos volvemos también defensores de la democracia, porque comenzamos a defender muchos de los pilares de la democracia para poder defender derechos humanos. Y estas dos cosas se mezclan, ¿no? Y se dan todo otro tipo de procesos, ¿no? Que pueden entrar mucho más al terreno político. Y eso, bueno, ha generado todo tipo de nuevos, yo diría, de nuevas maneras de hacer, de pensar y repensar la lucha por los derechos humanos, ¿no? Y hay un debate muy enérgico en el mundo de la defensa de los derechos humanos sobre si los defensores de derechos humanos tenemos que ser más políticos o menos políticos. Y bueno, eso es un debate que no se acaba y sobre lo que si tienen preguntas y eso, pues podemos conversarlo. Pero quería hacer esa primera introducción porque me parece que es muy importante que se entienda ese vínculo y ese vínculo, bueno, se ve muy consagrado en lo que es la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos, que como ustedes saben, es como la el documento que luego condensa, ¿no? Esa idea de que en el hemisferio americano la democracia es la forma en la que es privilegiada de gobierno, es la forma que debe defenderse y protegerse en el hemisferio y allí también se hace este vínculo, ¿no? Que luego la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expone en uno de sus informes. Y bueno, justo hablando rápidamente de esta parte sobre la erosión de la democracia, ¿no? Que eh, nosotros hemos visto en todas nuestras regiones cómo se erosiona, ¿no? Y el profesor Steven Levitsky escribió un libro muy famoso de cómo mueren las democracias, ya hace 7 años que lo escribió, y básicamente, aunque todos lo hemos vivido, creo que él le puso nombre, ¿no? Este, eh,
ya esos golpes de Estado, bueno, claramente lo hace desde Estados Unidos, ¿no? Los golpes de Estado todavía existen en muchas partes del mundo, pero lo cierto es que de repente El Salvador es uno de los mejores ejemplos, pero también hay otros, varios en América Latina, ¿no? Ya no llega nadie a bombardear el palacio presidencial de ningún país, ¿no? Los autoritarios de hoy en día llegan a través de los votos, muchos son populares, permanecen en el poder de forma popular, etcétera, ¿no? Entonces ya hay, ahora estamos hablando de procesos graduales en donde desde dentro de los estados ¿no? Se erosiona la propia democracia. Y hay dos variables, me imagino que ya esto lo habrán visto, ¿no? Que hay que estudiar para entender la autocratización. Por un lado, tienen las políticas públicas como tal, y creo que al periodismo eso lo convoca mucho, ¿no? Y a los defensores de derechos humanos también, porque, porque eso son las noticias, ¿no? O sea, los autoritarios están todo el tiempo cambiando leyes, más que cambiando leyes, bueno, que también lo hacen, es haciendo políticas, una nueva política, una nueva ley, una nueva idea, una nueva iniciativa. Entonces, todo el tiempo están llenándonos de políticas, de cosas a las que hay que responder. Pero por otra parte, están erosionando el sistema, es decir, erosionando las reglas del juego. Y esto son cosas distintas. Las dos cosas contribuyen al proceso de autocratización. Nosotros tendemos a enfocarnos mucho en las políticas públicas, porque es lo más inmediato. Pero la erosión de las reglas del juego, que termina siendo la eliminación de la cooptación de poderes, la eliminación de los contrapesos, es lo que más erosiona, ¿no? Lo que más termina, ¿no? Cooptando como tal el sistema democrático. Pero son cosas distintas. Una es más lo inmediato, ¿no? Cuando, no sé, todas las cosas simbólicas, cuando destruyen una estatua, cuando cambian el nombre, acá en Estados Unidos comienzan a todo el tema de la guerra cultural que tienen acá, cuando comienzan a quitar, por ejemplo, del Pentágono la foto de todos los generales negros, es afroamericano, es una cosa increíble. Bueno, esas son políticas, iniciativas, pero las reglas del juego es cuando los republicanos comienzan a redefinir mapas electorales, ¿no? Entonces una cosa son las políticas y las medidas. Y otra cosa son los cambios en las reglas de juego. Y son los cambios en las reglas del juego lo que terminan erosionando mucho más profundamente la democracia y nosotros tendemos a enfocarnos mucho más en ver las medidas, ¿no? Porque es como lo que nos ocupa mucho más en nuestro día a día, ¿no? Y obviamente las políticas o las medidas son abrumadoras, ¿no? Porque ataques a oponentes o polarización, manipulación de reglas. Y luego ya en los momentos de mayor profundización autocrática es cuando ya, pues, es mucho más tarde. O sea, no, ya estamos hablando del aparato represivo mucho más consolidado, ¿no? Ahora, esto me lleva a un concepto que es muy importante para ustedes los periodistas, ¿no? Y que estoy segura que han escuchado mil veces en la vida, que es el espacio cívico. Y que es perdón, necesitaba un traguito de café. El espacio cívico, se usa mucho esa palabra. El cierre del espacio cívico, la apertura del espacio cívico, la apertura, el espacio cívico eh, en un país. Pero me parece que a veces no se entiende bien qué significa y creo que es importante que conozcamos qué significa el espacio cívico, ¿no? Y que por qué es tan importante. Y de eso quería hablarles un poco antes de como comenzar a hablar de algunos de sus países, ¿no? El espacio cívico es un contexto, ¿no? Es eso, es el espacio donde la sociedad civil desempeña su vida pública, ¿no? Su vida política, económica. Y es donde ustedes operan. Ustedes los periodistas, nosotros las y los defensores, los académicos.
los sindicalistas, los estudiantes, ¿no? Porque el espacio cívico es el lugar donde se accede a la información, donde se dialoga, donde se debate, donde se está en desacuerdo, ¿no? Y donde expresamos nuestras opiniones. Entonces, toda sociedad democrática tiene que tener, en teoría, un espacio cívico vibrante, ¿no? Porque es la agora, ¿no? Es la plaza pública social eh, que nos permite a las y los ciudadanos expresarnos, informarnos, dialogar, estar en desacuerdo, llegar a consensos eh, o no llegar a consensos, pero cuando no llegamos a consensos, que se respeten nuestras opiniones, ¿no? Entonces, el espacio cívico es un espacio que tiene que ser plural en teoría, porque toda sociedad es plural, no existe ninguna sociedad completamente homogénea, pero es tener un espacio cívico donde estas tres cosas existen: posibilidad de acceder a la información, posibilidad de participar y posibilidad de manifestar o de expresar desacuerdo o acuerdo, son características vitales, absolutamente vitales de una democracia, ¿no? Entonces, cuando escuchen el espacio cívico, entiéndanlo como eso, como un espacio, como un contexto de participación, de información, de diálogo, en donde ustedes, como periodistas, tienen un rol muy importante. Entonces, hoy en día, y estoy segura de que lo han escrito y estoy segura de que lo han escuchado, estamos hablando de que se está cerrando el espacio cívico. Y quería explicar muy brevemente qué significa el cierre del espacio cívico en materia de derechos humanos, ¿no? Porque al final del día, eh, el espacio cívico eh, responde al menos a tres derechos fundamentales, que por cierto son tres derechos fundamentales para las y los periodistas, ¿no? El primero es obviamente la libertad de expresión, o sea, no puede haber un espacio cívico democrático y abierto si no podemos comunicarnos libremente. Y en eso obviamente el periodismo es una el medio de expresión por excelencia, ¿no? Que ustedes puedan hacer su trabajo con libertad y que también sean un medio para que otras personas se expresen, pero también va cuando estamos hablando de la comunicación en todos sus sentidos, ¿no? Y de la expresión en todos sus sentidos. Protestar, por ejemplo, es parte de la libertad de expresión. Eh, Hay una discusión sobre el derecho a la protesta, que si es un derecho independiente o es parte del derecho a la libertad de expresión. En los tratados internacionales tiende a ser parte del derecho a la libertad de expresión. Cuando yo protesto, me estoy expresando. Entonces, más que un derecho a la protesta, es un derecho a la libertad de expresión. Pero en todo caso, la protesta cívica está protegida por el derecho a la libertad de expresión. Entonces, en todo, eh, en todo espacio cívico abierto, pues la libertad de expresión es permitida, ¿no? Pero aparte de la libertad de expresión, la libertad de asociación también es tremendamente importante, porque las personas se reúnen en asociaciones. Eso es tan antiguo como la sociedad misma, ¿no? Lo hemos visto sí, en todas en básicamente todas las diferentes épocas de la historia, ¿no? Desde la formación de sindicatos, asociaciones vecinales, asociaciones de periodistas, asociaciones de médicos. O sea, la sociedad está muy organizada en base a
creaciones colectivas en donde se forman intereses. Una de las cosas que restringe el espacio cívico es cuando esas asociaciones comienzan a ser perseguidas, limitadas o eliminadas por completo, ¿no? Y creo que eso lo hemos visto en varios países de la región, cuando no permiten que se formen o cuando, no, o cuando se persiguen una vez formadas, ¿no? Y un tercer derecho que define el espacio cívico es la libertad de reunión, ¿no? Que va desde el derecho a huelga, que es un derecho humano. Toda persona puede decir, yo en grupo, ¿no? Colectivamente, pues no trabajamos más hasta que no nos realicen el pago que nos deben, ¿no? Y ese es un derecho protegido a concentrarse enfrente de una embajada de un país que está haciendo o realizando una acción con la que no están de acuerdo, eh, realizar un boicot, o sea, la libertad de reunión, de concentración. eh, Incluso, ¿no? Ya online o fuera online, ya se protege la libertad de reunión en línea. O sea, esta reunión, este Zoom está protegido por nuestra libertad de reunión, ¿no? Ya también el derecho va avanzando para proteger nuevas formas de reunión. Es una parte del espacio cívico. Entonces, quería hablar de estos tres derechos justamente porque quiero insistir en esto, ¿no? O sea, el espacio cívico es un contexto que permite la vida en democracia, pero ese contexto, ese espacio de diálogo, información y la posibilidad de disentir o de acordar está compuesto por tres derechos fundamentales. Entonces, con esto quería reiterar el vínculo, ¿no? De los derechos humanos y la democracia. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran preguntar, decir? Todo claro como las aguas del río Amazonas. Ok. Para, yo quería pasar muy brevemente, porque quiero como abrir un espacio de diálogo, a, a lo que se ve solo desde el punto del espacio cívico en los tres países de donde ustedes vienen. Em, pero solamente, o sea, no todas las condiciones de los tres países, porque eso es imposible en el espacio que tenemos, y además tampoco puedo hablar de todo lo que pasa en cada uno de los países, pero en lo que concierne al espacio cívico. Nosotros en ULA hicimos un informe sobre cierre de espacio cívico concentrándonos en las leyes contra las ONG y concentrándonos en cómo esas leyes cierran el espacio cívico o amenazan el espacio cívico, ¿no? Eh, es una de las maneras que hoy en día tienen los gobiernos de restringir el derecho de asociación, la libertad de expresión, el derecho a defender derechos, entre otras cosas. Al final del día, obviamente, se trata de evitar críticas, disidencias, procesos de documentación de casos de corrupción, de violaciones de derechos humanos, etcétera. Y no es, obviamente no es algo que solamente suceda en Centroamérica, es un proceso que viene del estudio que hemos hecho, es un proceso que viene probablemente muy influenciado por la primera gran ley anti-ONG que pues parecen haber copiado muchos autoritarios del mundo, es la que se aprobó en Rusia hace ya muchos años, que limitó tremendamente el trabajo de las ONG rusas, sobre todo controlando su financiamiento, que posteriormente copia Nicaragua, que tal vez tiene una de las leyes, no una, tiene un par de ONGs más restrictivas de toda la región, ¿no? Y eso se volvió un efecto dominó. Una vez que Nicaragua copió esa ley rusa y la adaptó a su contexto, vimos una serie de países en la región copiando leyes o anti-ONG, anti-agentes extranjeros, anti-sociedad civil, dependen cómo las quieran llamar. Las tenemos en Nicaragua, en Venezuela, Guatemala, en El Salvador, en Paraguay. Ahora acaban de aprobar algo más ligero, pero igual comienza a ser una amenaza en Ecuador.
¿no? Entonces, fue un efecto dominó que no reconoce además ningún tinte ideológico, lo adoptan países con gobiernos que se llaman de izquierda y con gobiernos que se llaman de derecha. O sea, la restricción del espacio cívico puede ser totalmente transideológica, porque el fin último es restringir voces disidentes, voces críticas, acallar eh, aquellos, eh, sí, los críticos incómodos, ¿no? Que cuestionan al poder. Entonces, en ese estudio que nosotros hicimos, pues obviamente vimos algunas preocupaciones en varios países. En Guatemala hay el famoso decreto 04/2020, que durante el gobierno de Yamatei, eh, que es una ley de ONG que bueno, impone nuevos controles, ¿no? A organizaciones sin fines de lucro, principalmente un registro por, es un registro por tipo de ONG, o sea, las características, ONG de feministas, ONG para este tema, ONG para este otro tema. Se ha reportado, ¿no? Que le han impedido el registro a algunas organizaciones feministas. Lo, Estas leyes nunca son positivas. Vamos a empezar por allí, porque, insisto, el fin último es tener control sobre la sociedad civil. Lo curioso en el caso guatemalteco es que termina siendo muy usada discrecionalidad. O sea, este nuevo gobierno pues no implementa esa ley. El gobierno anterior implementaba esa ley. Entonces, eh, a pesar de la existencia de la ley, termina habiendo en Guatemala menor impacto de esa ley que en otros países, ¿no? Pero Guatemala, cuando se trata del espacio cívico, tiene, no lo voy a decir esto a los guatemaltecos que lo conocen mucho mejor que yo, y hablando de este tema de los sistemas híbridos, ¿no? Tienes un sistema judicial cooptado por actores abiertamente antidemocráticos, sancionados internacionalmente, que a su vez son responsables ¿no? del exilio de otros operadores de justicia, de los operadores de justicia democráticas, ¿no? Yo hace poco decía en una entrevista que yo no conozco otro país de América Latina en donde se haya enviado al exilio no a una, sino a dos eh, exfiscales generales. Venezuela tiene una exfiscal general en el exilio, pero dos exfiscal generales en el exilio, creo que solamente Guatemala tiene ese triste récord, ¿no? Bueno, defensores, periodistas, ¿no? Guatemala tiene a un periodista muy premiado, ¿no? Tras las rejas, a José Rubén Zamora. Entonces, eh, tienes esta compleja realidad de un sistema de justicia cooptado que abiertamente restringe el espacio cívico, asfixiando y criminalizando a actores democráticos con un poder ejecutivo que intenta una transición democrática. Y termina siendo un caso bastante sui generis de resiliencia democrática. Y es una historia que se está escribiendo y eso, por supuesto, lo conocen los guatemaltecos muchísimo mejor que yo, pero visto desde una perspectiva de fuera, ¿no? Como es la que yo tengo, es un caso muy peculiar. Bueno, Honduras está no, a punto de tener elecciones, entonces creo que eso eh, implica retos muy grandes en materia de espacio cívico, pero no voy a hablar de la parte electoral, sino de las cosas de la materia legal y de políticas públicas que restringen o habilitan el espacio cívico. Y creo que uno de los problemas que obviamente más ha afectado al espacio cívico en los últimos años es la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, porque esto afecta la libertad de reunión y la libertad de expresión, ¿no? También, o sea, una persona puede sentirse menos inclinada a una protesta si sabes que hay presencia de las Fuerzas Armadas en un lugar, etcétera. O sea, la utilización de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública también tienen efecto disuasorio, ¿no? De disuasión. Eh,
Eh, Honduras es uno de los países, si no, cada vez que uno ve los informes de Global Witness, Honduras aparece en el top 3 de los países más peligrosos del mundo para defender derechos de la tierra, el ambiente y el territorio, sobre todo por el tema de los asesinatos de defensores de tierra, ¿no? Es un ambiente muy hostil, muy peligroso para este tipo de trabajos, y muchos de estos asesinatos ocurren pues en total hostilidad, perdón, impunidad. Eh, un estado de excepción que pues se ha prolongado, ¿no? Nuevamente, eh, con el pretexto de combatir la inseguridad. Y aquí hay un tema interesante en el caso hondureño, y es que hubo una apuesta, obviamente la implementación es otro tema, a crear un mecanismo para protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Son muy pocos los países que tienen estos mecanismos. México, Colombia son otros países con esos mecanismos. Eh, pero es muy importante que se haga esa apuesta institucional. De hecho, es tremendamente importante. O sea, cuando los países, ¿no? Reciben la asesoría de la ONU o de la CIDH o de ONG y deciden institucionalmente apostar a ellos, etcétera. Pero si luego están absolutamente llenos de falencias y no operan, pues la apuesta queda en eso, ¿no? Y este año ya la CIDH ha condenado 2 asesinatos de periodistas. Por cierto, creo que uno de ellos, un salvadoreño en El Salvador. Y bueno, varios nos hemos pronunciado por las campañas de estigmatización contra periodistas en Honduras. Entonces, hay claramente amenazas muy graves al espacio cívico, y estoy segura que los colegas de Honduras presentes tienen muchas más cosas que decir que las que yo estoy mencionando. Y bueno, luego llegamos a El Salvador, que es tal vez el caso más extremo de estos 3 países en cuanto a cierre y amenazas al espacio cívico, ¿no? Porque para nadie es un secreto, ¿no? Que cuando en el 2022 se implementó un régimen de excepción que a todas luces violaba eh, estándares internacionales en la materia, eh, se hubiese esperado que si era un régimen de excepción, pues se utilizara con excepcionalidad. Eh, 3 años y medio más tarde, el país sigue en régimen de excepción. Entonces ya no es un régimen de excepción, es un régimen de permanencia, que además ha llevado a violaciones sistemáticas de derechos humanos, ¿no? Detenciones arbitrarias masivas, torturas, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia del Estado. eh, bueno, en 3 años El Salvador superó a Estados Unidos y a Cuba como el país que tiene la tasa carcelaria más alta del mundo, ¿no? Es una transformación increíble. Y desde la más alta autoridad del gobierno, se instala una narrativa, ¿no? Y es que todos los defensores de los derechos de personas privadas de libertad, o aquellos que se oponen al régimen de excepción, son defensores de delincuentes, ¿no? Y eso incluye a los medios de comunicación. Entonces, hacer críticas, ¿no? Libertad de expresión, hacer periodismo se vuelve eh, realmente una actividad de riesgo, ¿no? Lo cual hace imposible tener o poder eh, realmente ejercer no, poder hacer uso de ese espacio, ¿no? Cívico que toda democracia puede tener. Este año, a pesar de que se había intentado pasar en años anteriores sin éxito, finalmente el Congreso salvadoreño aprobó la ley de agentes extranjeros. Es una ley que creo que su principal eh, motivación es obviamente asfixiar a las organizaciones en cuanto a su financiamiento, ¿no? Porque tienen como este 30% de impuestos a la cooperación internacional, entendiendo
el gobierno salvadoreño, que una buena parte del financiamiento de muchas ONG eh, es, es de la cooperación internacional. Entonces, ese es una primera gran objetivo de esa ley, es asfixiarlas económicamente, ¿no? Pero la ley también crea un registro de agentes extranjeros y con ese registro, con todo registro, el que se hizo en Nicaragua, el que se hizo en Guatemala, que se hizo en Venezuela, con todos esos registros, o sea, cuando el Estado comienza a registrar de una manera, con criterios muy delimitados a las ONG y empieza a colocar obstáculos en los registros, se crea el primer, eh, el primer obstáculo para la existencia de las ONG, porque se crea la posibilidad de las arbitrariedades. No digo con esto que la sociedad civil y las organizaciones no deban estar registradas. O sea, son organizaciones sin fines de lucro. Tienen que cumplir con requisitos mínimos para poder existir. Esto es en cualquier parte del mundo y así funciona. Pero cuando se generan pasos adicionales para que puedan existir, sobre todo en países donde hay clara deriva autoritaria, los registros tienen un objetivo adicional, que es que no se permitan su existencia, ¿no? Eh, Hay, y eso se ha demostrado, registros, cosas que son imposibles de cumplir, imposibles de cumplir. Entonces los registros están hechos para que la organización no pueda registrarse y por lo tanto deje de existir. Ese es el caso de la ley venezolana. Es sumamente difícil poder registrarse para muchas de las organizaciones. O registrarse implica dar una información excesiva que pues implica que el gobierno tiene demasiada información sobre la ONG. En el caso de la ley de agentes extranjeros, eh, obviamente hay mucha discrecionalidad, ¿no? En cómo el gobierno puede registrar o no. Pero lo que sí quedó claro, ¿no? Es que El Salvador ya, pues, desgraciadamente, es un país que en 3 horas cambió su constitución para permitir la reelección indefinida del presidente, y creo que ya entre las innumerables sistemáticas violaciones de derechos humanos y la manera en la que el presidente Bukele derribó los principios democráticos, ha pasado a formar parte de los países en donde se ha derribado completamente la democracia en América Latina. Entonces hay que decir con todas las letras que El Salvador ya no es una democracia. Muchas gracias a Carolina Jiménez, presidenta de WOLA, por acompañarnos en esta sesión del CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica.